Vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones más profundas y a la vez más prácticas del cristianismo. ¿Qué significa vivir bajo la gracia y no bajo la ley? Es una pregunta que, como vamos a ver, lo cambia absolutamente todo en la vida del creyente, según el apóstol Pablo. Y todo arranca aquí, con esta declaración tan directa, tan radical de Pablo a los romanos. Una frase que es como una moneda de dos caras. Por un lado, ha sido la fuente de una libertad increíble para millones de personas, y por otro, la causa de una enorme confusión. Claro, es la pregunta que salta de inmediato, ¿verdad? Si ya no estamos bajo la ley, si ese sistema ya no nos gobierna, ¿significa que ahora hay barra libre? ¿Una especie de anarquía espiritual donde todo vale? Es una duda muy legítima y es crucial aclararla. Normalmente, ante esta tensión, la gente tiende a caerse en una de las dos cunetas. Por un lado está el legalismo, que en el fondo es el miedo a la libertad, y nos arrastra de vuelta a pensar que tenemos que ganar el favor de Dios cumpliendo reglas. Y por el otro lado está el libertinaje, que es confundir la gracia con un permiso para pecar. Ambos, como vemos, son dos formas de equivocarse de camino. Pero es que el propio Pablo ya se anticipaba a esta confusión. Y su respuesta es tajante, no deja lugar a dudas. En ninguna manera. Lo que nos está diciendo es, ojo, ni se os ocurra pensar eso. Nos está invitando a ir más allá, a entender que no se trata de no tener reglas, sino de pasar de un sistema a otro que es infinitamente superior. Vale. Para entender bien el nuevo sistema de la gracia, primero tenemos que entender para qué servía el antiguo, cuál era la verdadera función de la ley de Moisés, porque su propósito en realidad no era el que mucha gente cree. Pensadlo así. La ley funcionaba como una resonancia magnética espiritual. Su función era diagnóstica, no curativa. O sea, estaba diseñada para tres cosas. Primero, para mostrarnos la enfermedad, para que viéramos la realidad del pecado. Segundo, para enseñarnos el estándar perfecto de Dios. Y tercero, al darnos cuenta de que éramos incapaces de cumplirlo, para señalarnos la única solución posible, Cristo. Pablo usa aquí una metáfora potentísima. Dice que la ley era nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Y qué hace un buen tutor? Pues te instruye, te corrige, te muestra tus limitaciones y al final te lleva de la mano hasta el verdadero maestro. Su función era enseñarnos, educarnos, pero nunca, nunca salvarnos. No tenía ese poder. Y aquí está su gran limitación, su punto débil. La ley exige un cumplimiento perfecto, un 100%, que nadie puede alcanzar. Pero lo más importante es que no te da el poder para cambiar por dentro, no transforma el corazón. Es como si te dieran un manual de instrucciones, pero sin el motor. Te dice lo que hay que hacer, pero no te da la fuerza para hacerlo. El resultado, inevitablemente, la condena. Así que, si la ley mosaica nos daba el diagnóstico pero no la cura, ¿qué viene después? Pues aquí es donde Pablo introduce este concepto revolucionario, un nuevo sistema operativo, lo que él llama la ley de Cristo. Y esto es clave porque no estamos hablando de una nueva lista de reglas. La ley de Cristo no es un código externo, es un principio de vida interno. Es la voluntad de Dios hecha carne, es ver cómo vivió Jesús, cómo enseñó, cómo amó, y entender que esa es ahora la norma. Jesús mismo lo resume de una forma que lo cambia todo. Fijaos en el pequeño matiz, que es un mundo. No dice simplemente amaos los unos a los otros, dice amaos como yo os he amado. De repente, el estándar ya no es un libro de normas, es una persona. El modelo a seguir es el amor sacrificial, perfecto y radical de Cristo. Este cuadro lo deja clarísimo. Pasamos de algo externo a algo interno, de tablas de piedra a un principio escrito en el corazón. La ley antigua exigía, y como no podíamos cumplir, nos condenaba. La nueva ley, la de Cristo, nos capacita desde dentro y nos transforma. Es literalmente un cambio de paradigma total. Muy bien, todo esto suena genial, pero nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si vivir según la ley ya era imposible, ¿cómo vamos a vivir según un estándar tan altísimo como el amor de Cristo? Bueno, pues la teología de Pablo nos revela la fuente de poder que lo hace posible, el cómo de todo esto. Porque seamos realistas, si por nuestras propias fuerzas no podíamos con el sistema antiguo, mucho menos podemos con este, que es aún más exigente en su esencia. La respuesta, por suerte, no está en esforzarnos más, la respuesta está en una fuente de poder completamente nueva. Y aquí está, el corazón de la solución. Pablo introduce un tercer concepto fundamental, la ley del espíritu de vida. Este es el motor, la dinámica interna que pone en marcha toda la vida cristiana bajo la gracia. Y una vez más, que no nos engañe la palabra ley. No es otro reglamento, es un principio de funcionamiento como la ley de la gravedad, una fuerza interna y activa. Es ni más ni menos que la vida misma del Espíritu de Dios actuando, obrando, moviéndose dentro de la persona.
Es el cumplimiento de aquella antigua promesa de «pondré mis leyes en sus corazones». Y este es el momento eureka, el punto que lo une todo. La justicia que la ley exigía no se ha eliminado, al contrario, ahora se cumple. Pero la diferencia es radical. No la cumplimos nosotros por nuestro esfuerzo, sino que se cumple en nosotros, a través del poder del Espíritu que vive en el creyente. Él nos capacita para vivir de un modo que agrada a Dios. Bien, ya hemos visto la teoría, la teología. Ahora vamos a aterrizarlo. Y todo esto, en la práctica, en el día a día, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo se vive? Pues lo primero es que cambia la pregunta fundamental que nos hacemos cada día. Bajo la ley, la pregunta es, ¿esto está permitido o prohibido? ¿Está en la lista? Pero bajo la gracia, la pregunta es mucho más profunda, mucho más relacional. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto refleja el carácter de Cristo que ahora vive en mí? Es un cambio de mentalidad total. Y esto se nota en al menos 4 áreas. En las decisiones diarias, la pregunta ya no es ¿puedo?, sino ¿debo? Esto edifica. En la lucha con el pecado, ya no peleamos para ser libres, sino desde la libertad que ya tenemos en Cristo. En las relaciones, entendemos que nuestra libertad termina donde empieza el bienestar del otro. Y finalmente, en la vida espiritual, pasamos del agotamiento del esfuerzo propio a la paz de la dependencia diaria del Espíritu. Así que, para resumirlo de forma muy clara, el creyente no vive bajo la ley mosaica, que condena, pero tampoco vive sin ley, en la anarquía. Vive bajo un nuevo sistema. Está bajo la ley de Cristo, que le da la dirección, el mapa, y bajo la ley del Espíritu, que le da el poder, el combustible para el viaje. Dirección y poder. Y esta última idea creo que lo cierra todo a la perfección. La libertad que nos da el Evangelio no es un vacío, no es la ausencia de gobierno, Sino que es la libertad para operar desde un nuevo centro de mando, un corazón que ha sido transformado. Una nueva naturaleza donde el deseo y el poder para agradar a Dios ya no vienen de fuera, sino que fluyen desde dentro, por la obra de Cristo y su Espíritu. Esa es la auténtica y revolucionaria vida bajo la gracia.